senador de la República, Jorge Gandini, bienvenido. Buenos días. Buen día. Justo el 16 de junio. ¿Qué día, Te tocó venir. ¿Qué día? Estaba ¿Qué mirando. estabas haciendo hasta ahora, el 16 de junio? A esta hora hacía un Era buen Lorenzo Wilson rato, que estamos hablando. que estaba en la zona de La Paz y Agraciada. ¿Se acuerdan Era que un había? sábado. Era un sábado. Un sábado había un gran descampado en esa zona donde a veces estaba el circo. ¿Se acuerdan? Sí, cómo no. Allá había apostado decenas y decenas de militares y policías a caballo. Habían traído ¿Cómo se desde llamaba? Zanahoria se llamaba la operación. Tenía un nombre muy particular. Wilson era el requerido 1177. Operación Zanahoria. Sí, puede ser. Sí, lo sé. Y allá había un despliegue militar y policial impresionante. Habían traído tropas del interior en trenes, la habían mostrado por televisión. Y a mí me había tocado el operativo de montar, de llegar muy temprano. Llegamos con un par de camionetas llenas de cañas tacuaras y banderas. Nos escondimos un poco ahí, porque la verdad nos dio miedo el No, pero arranque ese. fue un día complicado, fue un día de mucho miedo. No, y había que armar el estrado. Y con el amigo gordo Givani, era un audaz, tenía un camión, y entonces apareció con el camión y la zorra, desenganchó y desapareció, y dejó la zorra más arriba, la zona cerca de Paysandú, y allí empezamos a armar el estrado. Y bueno, a esta hora empezaba a llegar la gente de lejos, ¿no? Operación Carpincho. Carpincho, porque No, Zanahoria es la otra. Zanahoria es la de... Es la complicada. Sí, sí, Operación sí. Carpincho. que era, de Gilberto era Bajo. como Sí, se lo denominaba Wilson, ¿no? Claro. Era el requerido 1177, Carpincho, qué sé Exacto, yo. Operación Carpincho, exacto. Y fue un hombre que solito vino y conmovió y removió y hubo un operativo militar como si vinieran a una invasión extranjera. Chacal, además. Pero fue una jornada inolvidable, la verdad inolvidable, donde estaba mucha gente de mi partido, pero había de todos los partidos. Es verdad, es así. Bien, vengamos a la realidad, al presente, senador. Hay una convocatoria al ministro de Ganadería por el tema de la situación de la UAM. El otro día estuvo aquí el director de la UAM y planteó un panorama bastante bucólico de eficiencia de trabajo, de positivo cambio que se había logrado en este tiempo de trabajo. Cosa que además nos llamó la atención con respecto al diagnóstico que tú has transmitido en los últimos tiempos. Bueno, no yo, digo, la UAM es una persona de derecho público no estatal, creada por ley, que tiene una gobernanza mixta, la presidencia le corresponde a la Intendencia, la Secretaría General al Ministerio de Ganadería, y luego tiene directores que proceden de los operadores, de los productores de distinto tamaño, etc. Esto es propiedad de esa organización, la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. El primer gran problema que tenemos es jurídico. Se supone que la UAM tiene la propiedad del terreno y el dueño del terreno es el dueño de todo lo que está arriba. Y todo lo que está arriba se construye a partir de fideicomisos y créditos que pagan los productores a partir del alquiler o la concesión, el pago por el piso. Eso se supone. Pero en aquel tiempo en que discutimos mucho cuál era la gobernanza, la Intendencia retiró la propiedad de los padrones de la UAM y los volvió al patrimonio de la Intendencia. Se aprobó la UAM, hicimos un acuerdo, tuvo unanimidad, la intendenta, que era senadora todavía, pero ya electa, estuvo de acuerdo, por supuesto, participó en la negociación, pero la Intendencia nunca devolvió los terrenos a la UAM. Por lo tanto, ¿Pero no está escrito eso en ningún lado? no está escrito. Debe hacerlo, porque es la naturaleza del negocio. Es más, los créditos se contraen a partir de la propiedad que garantiza. Claro, ¿qué riesgos lo que puede hace. traer eso a su Muchos, criterio? muchos porque la UAM hace contratos de concesión del piso, pero pueden ser ilegítimos, porque la UAM está entregando y cobrando un alquiler sin tener la legitimidad de la propiedad. Es como si yo alquilara mi casa a alguien y ese alguien se enterara que yo no soy el dueño de la casa y podría decirme no le pago más. Pero esto no es conocimiento ya de todos los actores Bueno, que están sí, en la UAM. sí, pero ahora lo señala la Auditoría Interna de la Nación, ¿verdad? Que es quien tiene la potestad legal de auditar los estados contables de la situación y dice hay inseguridad jurídica por esta ¿Y qué relación. dice la Intendencia? Bueno, vamos a ver, vamos a tener información oficial. Va a venir el ministro primero, que es a quien el Parlamento controla, el Ministerio de Ganadería con la Secretaría General de la UAM,
y a continuación vendrá el directorio de la UAM, que está presidido por el señor Garín, que es designado por la Intendencia. Este para mí es el principal tema que tenemos que resolver de futuro. Esto no es coyuntural, es de fondo. Estamos obrando sobre un bien que no le pertenece a la UAM y que la Intendencia se lo quedó. Ahora la Intendencia avanza hacia una suerte de comodato, pero el comodato mantiene la propiedad donde está, es una especie de alquiler gratuito, pero el dueño sigue siendo la Intendencia. Jorge, el ministro es integrante de la coalición de gobierno. ¿Has hablado con él informalmente? Sí. ¿Y qué te dijo? Sí, hemos hablado con él. Bueno, esta es la preocupación y hemos hablado con Adriana ¿Está de Semanal. acuerdo con el planteo? Bueno, tiene la misma preocupación y la misma preocupación la debería tener el Banco República, que es quien presta parte del dinero. Esto se alimenta de tres lados, 2 fideicomisos y préstamos del Banco República. Pero ¿y por qué si se integra el directorio de la UAM, el Ministerio de Ganadería, no lo plantea? Sí, está planteado. ¿Está planteado en la comisión? De hecho, hay ya hace varios meses sobre la mesa del directorio de la UAM ese comodato que envió la Intendencia y el Ministerio no lo está firmando. Tú decías que dentro de las consecuencias habría muchas consecuencias. ¿Qué implica muchas? O sea, ¿cuál sería la lista de eventuales complicaciones que pudieran surgir? Todas las consecuencias que pueden surgir de una organización que actúa como si fuera propietaria de un bien y no lo es. Para que la audiencia entienda, el dueño de todo lo que está arriba es el dueño del terreno. Si yo construyo mi casa en el terreno del vecino, el vecino es dueño de mi casa, porque es dueño del terreno donde construí. Si yo lo hice sabiendas o lo hice por error, da lo mismo. Salvo que haya un acuerdo. Bueno, el acuerdo deberá limpiar la naturaleza jurídica. O sea, ¿el acuerdo cuál era? Todos esos terrenos que la Intendencia fue expropiando pasan a la UAM. Y pasaron a la UAM. Pero cuando tuvimos el lío, la Intendencia los retiró, puso un cartel y dijo, esto es de la Intendencia. No sé si se acuerdan. Esa fue una manera de presionar el arreglo. ¿Se arregló? Bueno, deberían haber vuelto, no volvieron. Y eso genera que la UAM como tal, que es una unidad, es una persona jurídica de derecho público, actúa como propietaria en cuanto contrae obligaciones y también derechos, pero no tiene la propiedad del bien. Y por tanto eso tiene una debilidad jurídica. Imaginémonos que además de todos esos productores que venden frutas, que venden verduras, también hay una zona que tiene otras operaciones. A ver, el 90% de las bananas, que es la fruta que más se vende en el país, son importadas. Se comercializan, es decir, se depositan y se comercializan allí. Son millones de dólares. Ahí hay una inversión sobre ese terreno de millones de dólares, capaz que 10 millones de dólares. Pero hay otros operadores grandes que están para instalarse ahí. Algunos incluso supermercados, para hacer su proceso de lavado, de packing y luego de presentación para sus supermercados. Requieren hacer allí importantes inversiones. Una cosa es que hacen el contrato con la UAM y la UAM les da derechos sobre el terreno sobre el que construyen. Otra cosa es que la UAM le diga, no estoy seguro si son míos. Capaz que tiene que ir a hablar con otro dueño. O sea que las condiciones que usted contrató conmigo no son las condiciones que mañana el propietario le puede exigir, porque al final yo no soy el propietario. Pero esa es la interés de la inseguridad Intendencia jurídica. que funcione todo bien. En realidad quedaría en el marco jurídico o en lo ¿Y formal. por qué la el problema. Intendencia? No. No, porque se contraen créditos y se garantizan esos créditos con una garantía ¿Y cómo inmueble. crees que esto se va a resolver? Bueno, hay que resolverlo. Hay que resolverlo cumpliendo el acuerdo. No puede la Intendencia decir, ahora yo le hago un comodato. Y además es un comodato en el que se ponen condiciones de disolución del comodato. O sea, te lo presto, pero si no se cumple con determinadas cosas te lo saco. Bueno, así no se puede. Por eso se señalan las inseguridades jurídicas. Pero yo creo que dialogando lo vamos a resolver. Después hay algunos problemas, digamos, más coyunturales de gestión. La granja pasa por un momento muy difícil. Es el segundo año consecutivo donde no hay rentabilidad, básicamente porque hay una sobreproducción y como todo lo que comercializa la granja, frutas y verduras, hortalizas, se consume o se vende en el mercado interno, cuando se produce mucho bajan los precios, claro, obviamente. Y cuando bajan los precios, baja la rentabilidad. Y hay que pagar, entre otras cosas, obligaciones en el mercado, en la gestión. Y entonces ahí se genera cierta morosidad. Esa morosidad también afecta a las cuentas de la UAM, que tiene que cumplir con obligaciones, la de todos los días, y ahí está equilibrado, pero también tiene a partir del 2023
que cumplir con amortizaciones de los préstamos con los que se construyó. Exacto. Bien, cambiando de tema, el otro día estuvo el senador Vergara aquí en el programa y cuando yo le pregunté el momento de las relaciones entre gobierno y oposición, dijo que era un momento muy tenso y señaló gestos, no me recuerdo si dijo hostiles, pero algo parecido, digamos, que tensan la relación entre el gobierno y, bueno, entre otros mencionó el incidente de Beatriz Argimón con la senadora de la Aventura durante la convocatoria del ministro Heber, entre otros. ¿Cómo evalúas tú como oficialismo el vínculo entre oficialismo y oposición? Yo puedo coincidir que es un momento tenso, no incluyo dentro de eso el incidente típicamente parlamentario que hubo, sí incluyo el tono con que nos estamos vinculando. Yo creo que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ha agregado un tono demasiado ríspido, duro, en cada una de sus salidas, que no es, a mí me parece, no es propio de quien representa una fuerza política que tiene 50 años y es la mayor del país. Pero es una estrategia, Jorge, una estrategia. Pongamos a no que diga las cosas para proteger a los tres candidatos que son Cose, yo te lo puedo Andrade, aceptar. Orsi. Yo te lo puedo aceptar, pero a quien pusieron entonces es la principal referencia, es el presidente del Frente Amplio, que uno lo ve como alguien distinto al que conocimos. Es decir, es palo y palo, es crítica permanente, es no reconocer nada y no sumar al Frente Amplio por lo menos algunas cosas que el país requiere. Las relaciones podrán estar difíciles, pero lo que está difícil es el mundo, y el mundo impacta y afecta en un país que obviamente tiene dificultades que no tomamos. Si uno mira a Estados Unidos con la inflación que tiene, que nunca tuvo, y la sorpresa de los ciudadanos norteamericanos, podrá mejor entender de por qué hay inflación en Chile, gobierno de izquierda, o en toda Europa. Si mira el problema de los precios de los alimentos que afecta a una crisis alimentaria mundial, se da cuenta por qué aquí tenemos. Y mira que en Arabia Saudita, que produce petróleo, acaba de subir al 36% el combustible, se dará cuenta por qué sube aquí. Ahora, si toda la culpa es del gobierno y lo que se trata es de instigar a la gente para que reaccione, eso obviamente que tensa las relaciones. Nosotros necesitamos algunos pactos comunes para poder sacar el país adelante. Ahora, si todo es fricción, las relaciones obviamente... Ahora, esa supuesta instigación que tú decís es lo que después se refleja, por ejemplo, en la última encuesta de Cifra, en lo que es la percepción de la gente respecto a cuáles son los principales problemas del país, en desempleo, seguridad, etcétera. ¿Tiene que ver eso? Todo es relativo, ¿verdad? Si vos querés mirar encuestas, bueno, Uruguay es el único país de América donde el presidente tiene valoración positiva. Uruguay es el único país donde hubo un referéndum que fue contra el gobierno, que el gobierno salvó. Todos los gobiernos de América que tuvieron que enfrentarse, y de Europa también, a una elección post-pandemia, marcharon. En casi todos lados marcharon los ministros de Salud y de Economía, acá son los mejor valorados. O sea, Uruguay tiene problemas y esos problemas se reflejan en que la gente no está feliz, porque es objetivo. El salario real ha caído, porque la inflación ha aumentado y la gente perdió poder de compra. Eso es así. El asunto es cómo administrás esta situación que le pasa a todos, cómo generamos más empleo, que lo venimos generando, por suerte lo venimos generando, estamos mejor que antes de la pandemia, y cómo controlamos esos factores. Estamos en una coyuntura donde la gente te dice, a mí me dijo el uno, mira, a mí qué me importa, ¿no? La guerra en Ucrania, yo te lo entiendo, pero voy a la feria con la bolsa y traigo con la misma plata menos. ¿Está? Es problema tuyo, para eso te elegimos, arreglame el asunto. Y yo entiendo que la gente reacciona así, pero administrar la realidad siempre es el desafío más grande de un gobierno. Y nos ha tocado un tiempo difícil. Me parece que el rumbo es el correcto. Creo que estamos generando actividad económica para que desde la actividad económica se genere trabajo, se genere riqueza. Ahora vamos a la rendición de cuentas. Hay un margen que no teníamos en la vez pasada, porque la economía creció más que lo que estaba previsto. Estaba previsto que creciera. Lo que pasa es que el análisis de la realidad es distinto. La oposición dice una cosa, que estamos muy mal, y el gobierno dice que estamos por eso bien. digo, a ver, siempre se puede decir lo que se quiera. No, está bien, pero son caminos paralelos, ¿no? No sé. Bueno, por eso tenemos las fricciones que tenemos con la oposición. ¿Y cómo evalúa la situación de tantas movilizaciones y paros gremiales que están sucediendo? Ayer la educación, hoy la salud. ¿Cómo ve el panorama? Como siempre.
Desde el 85 que estoy en las leyes de presupuesto del Parlamento y nunca vi ni una ley de presupuesto ni de rendición de cuentas que en el mes anterior no hubiera movilizaciones preventivas, porque ayer se movilizan contra la rendición de cuentas que no está redactada, todavía no la negociamos. O sea, ¿qué es? Es que siempre los recursos del Estado son más chicos que las demandas, es que la frazada corta. Y todo el mundo pelea por llevarse el mejor pedazo. Pero no y es con lógico derechos eso. lo hace. Claro. Después tenemos otros sectores que también necesitan, que no tienen sindicato ni voz. Yo estoy peleando porque el presupuesto vaya mejorando, el presupuesto de investigación, ciencia, tecnología, vinculado a la educación. Todos los candidatos a presidente en el 2014 firmaron un Hoy hay una documento de búsqueda llegar al que dice 1%. que se admite que hay un debe en ese sentido. Claro, todos firmaron para que fuera el 1% del PBI. Era el 0,4, sigue siendo el 0,4. Con la pandemia visibilizamos todo ese mundo escondido que hay de la ciencia, de la importante tecnología. Claro, pero Salvar la además, vida. O sea, Además- literalmente. además es mirar para adelante. Sí, sí. Pero la coyuntura tiene voz más fuerte y al final tironea y se lleva lo que hay. Bueno, tenemos que pensar también, mirar para no tropezar, pero levantar un poquito la cabeza. Por Y todo. entonces, ¿quién pelea por eso? ¿Quién pelea por la educación? En su reforma. Se pelea por salarios, pero nosotros tenemos que pelear por la calidad educativa. Todo eso genera debate. Y como saben que hay debate y los recursos no alcanzan, empiezan las movilizaciones para generar un ambiente que presione. Es natural, siempre lo vi así. Bien, por todos estos temas nos veremos pronto, Jorge. Con muchísimo Gracias. gusto. Un placer.